Vamos a hacer una oración antes de la lectura, pidiéndole al Señor que hable en nuestros corazones a través de una correcta exposición de su palabra. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa mañana te damos las gracias porque tú nos das la oportunidad una vez más de nosotros estar aquí prestos para recibir tu palabra, esa palabra predicada que es alimento a nuestras almas sedientas de ellas, Señor, vienen delante de ti. Y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pues la aplique a nuestros corazones. Que nosotros no seamos oidores olvidadizos de esta palabra, sino que seamos hacedores de la misma. Cambia nuestros corazones, cambia nuestras vidas a través de ese alimento espiritual que es tu palabra. Esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces el tema del mensaje en esta mañana: Pablo, el siervo de la iglesia, ejemplo a imitar. Pablo, el siervo de la iglesia, ejemplo a imitar. Colosenses capítulo 1, versos 24 al 29. Nos dice así la palabra del Señor. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Amén. No cierre su Biblia. Puede sentarse, lápiz y papel en mano, y que el Señor obre de una manera gloriosa en medio nuestro. Pablo, el siervo de Jesucristo, el siervo del Evangelio, es también aquí el siervo de la iglesia. Este hombre, cuando se entregó a Jesucristo, también se entregó a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nunca se consideró la cabeza de la iglesia, ni tampoco se consideró como una cabeza entre otras, porque nosotros sabemos que la iglesia no reconoce a ninguna otra cabeza, sino solamente a Cristo. Pero sí vemos en el apóstol Pablo que él es un siervo, el siervo de Cristo, el siervo también de la iglesia. Y él, en medio de ese llamado especial que Dios hizo, que vamos a ver ahora en un minuto cómo fue, en medio de ello, él siempre se consideró como el más pequeño de los apóstoles, como el abortivo, como el que no merecía siquiera llamarse hijo de Dios, porque como él bien dijo, él persiguió a la iglesia de Dios. Pero él sabía que Dios le había dado una encomienda, y era enseñarle, capacitar esa iglesia que es de Cristo mediante la proclamación del Evangelio, ese Evangelio en toda su gloria y con todas las demandas de ese Evangelio. Mis hermanos, y si usted no lo sabía, esa es una tarea que en muchas ocasiones es dura y es dolorosa.
pero ha sido encomendada a siervos fieles. En aquel entonces los apóstoles como los precursores, como los edificadores, como el fundamento de esa incipiente iglesia, y luego le ha dado esa encomienda a los pastores para que así también la iglesia sea capacitada, para que también pueda entender de que somos capacitados para enseñar a otros. No es una obra que yo solamente recibo, sino es una obra que yo tengo, y usted como miembro del cuerpo de Cristo, responsabilidad de dar a conocer, de enseñar también a otros. Entonces el ministerio es un tema muy cercano al corazón del apóstol Pablo, y uno del cual él habla con mucha frecuencia en sus cartas. Nunca dejó de maravillarse el apóstol ante el hecho de haber sido llamado por Dios al ministerio, y nunca se cansó de repetirlo. Y esto es precisamente lo que nosotros vemos en esta lectura. Cuando el apóstol se encontraba al final de sus días, él escribió al joven Timoteo, que era compañero de ministerio del apóstol Pablo. Él escribió a Timoteo y le dijo: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Eso quedó ahí registrado en Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 12 y 13. Al igual que Jeremías, que se refirió a la palabra de Dios como a un fuego que ardía en sus huesos, Jeremías 29, Pablo se sentía constreñido a cumplir con su ministerio. Y por esa razón él escribió a la iglesia en Corinto y le dijo: porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ¡ay de mí si no predico el evangelio! Primera de Corintios 9:16. Y eso es un sentir que debe de ser una característica no solamente de los apóstoles en el siglo I, ni solamente de los pastores en estos tiempos, en este siglo XXI, sino que debe ser una característica de cada creyente. Cada creyente debería de sentirse constreñido, decir: ¡ay de mí si yo no predico el evangelio! ¡Ay de mí si hay alguien en mi entorno que no haya conocido acerca de este mensaje! Debe de ser así, mis hermanos. Y en este pasaje nosotros podemos ver cómo él nos hace vislumbrar brevemente la batalla que está librando en su propia vida. Aquí él nos habla de los sufrimientos que el apóstol sufría, soportaba al llevar a cabo su tarea. Ese glorioso mensaje que él llevaba, y finalmente lo que era el propósito de su ministerio. Todo eso debe de llevarnos a nosotros a considerar cuál es el lugar que ocupamos como creyentes en esta loable labor de dar a conocer las maravillas del evangelio, y de cómo somos también llamados a vivir acorde a eso que hemos recibido. Esto no es una responsabilidad solamente del pastor ni de los apóstoles en aquel siglo, es una responsabilidad de todos nosotros. Entonces vamos a ver esas tres cosas, esas tres enunciados que vemos que presenta el apóstol Pablo a causa de ese llamado que Dios había puesto sobre él de predicar el evangelio, y cómo también entonces él puede constituirse en nosotros como un ejemplo a seguir. Entonces vámonos a la primera parte, sus sufrimientos. Nosotros lo vemos en el verso 24 y el verso 25. La primera parte del verso 25, así que preste atención. Preste atención. ¿Por qué? Porque estas palabras que nosotros vemos aquí pueden parecer extrañas. Quizás alguien estudiando pudiera pensar que hay algún interés morboso en el sufrimiento, por el sufrimiento mismo del apóstol Pablo. Y eso sería malentender lo que es el carácter del apóstol Pablo. Es malentender lo que fue la vida del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo nunca buscaba penalidades. Él no buscaba problemas. Lo que él solamente hacía era someterse a los mandamientos que Dios le había dado, y que cuando lo hacía así, entonces ya lo tenía por hecho cierto, que cuando se sometía a lo que Dios había establecido, pues entonces iban a llegar penalidades, iban a llegar pruebas, iban a llegar luchas, y él entonces tenía que soportarlas como parte integral de su ministerio. Las penalidades, las luchas. Hermanos,
Cuando nosotros pensamos en esa obra gloriosa de reconciliación que hemos recibido a través de Cristo, al pensar en todo el amor de Dios que Él ha venido a traernos y a proclamar a un mundo perdido, nosotros como hijos de Dios que hemos sido beneficiarios de ello, no nos puede quedar otra opción que regocijarnos en ello, que regocijarnos en ese privilegio, pero también lo que lo acompaña, que son los sufrimientos. Y eso es lo que nosotros hemos visto en estos primeros versículos de este capítulo 1 de Colosenses. Eso es lo que el apóstol Pablo ha querido transmitirle a esta iglesia. Que a pesar de que era un hombre débil, a pesar de que él había sido un instrumento, hasta un momento dado en la historia, un instrumento de Satanás para perseguir a la iglesia, Dios le había concedido al apóstol Pablo el privilegio de continuar la obra de Cristo, de compartir y aún entonces completar esos sufrimientos a causa del evangelio, a causa de haberse convertido en ministro de Jesucristo. Y eso no era lo que Pablo tenía en mente cuando, vamos a decir, cuando él comenzó su vida, cuando él comenzó su juventud. Su corazón en sus inicios era avanzar en el judaísmo. Las credenciales que tenía el apóstol Pablo eran increíbles, mis hermanos, y él mismo la presenta en Filipenses capítulo 3, versos 5 y 6, él habla acerca de eso. Él habla de cómo él aventajaba mucho a sus hermanos, a los judíos, a sus compatriotas en esa época, en Gálatas 1:14. Era ese celo que el apóstol Pablo tenía por la causa del judaísmo que lo llevó a convertirse en un perseguidor de los cristianos. Antes de convertirse, el apóstol Pablo no se sentía satisfecho cumpliendo una labor de apoyo en la persecución contra la iglesia, sino que él pensaba que él tenía que hacer algo más que solamente ser parte de ese grupo que denunciaba a los cristianos. Y por esa razón él asumió el liderazgo, y eso es lo que nosotros vemos en Hechos 9, de cómo él respiraba, nos dice Hechos 9, cómo él respiraba amenazas contra los cristianos, y por esa razón él se decidió a perseguirlo. Y dice él mismo cuando estaba testificando, cuando ya había sido convertido en Hechos 22, él testificaba cómo él perseguía a esa gente del camino, cómo había dado muerte, cómo había encadenado y echado en cárceles tanto a hombres como a mujeres, por ese celo hacia el judaísmo que él tenía. Y en medio de esa furia, vamos a decir, para perseguir a esta iglesia, el Señor lo alcanzó. El Señor tuvo misericordia de él. El Señor lo llamó y lo trajo a salvación. Y esa narración preciosa en los mismos labios del apóstol Pablo, nosotros la encontramos, de cómo se convirtió, cómo el Señor lo trajo a salvación, lo encontramos en Hechos 26. Entonces nosotros podemos decir que el apóstol Pablo no se ofreció para ser un ministro de Jesucristo, sino que él fue designado por el Señor mismo. Cuando él fue deslumbrado y aterrorizado por esa visión de la majestad de Cristo, dice que cuando él se encontró con eso, la única respuesta que él pudo dar en esa ocasión fue: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender que todo creyente de una forma u otra, quizás de una manera tan visible, pero todos hemos sido traídos a salvación con un propósito. Y el Señor nos llama entonces a responder en consecuencia. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No podemos estar conformes sencillamente: bueno, ya el Señor me salvó, qué bonito, qué glorioso, qué precioso. No, ¿qué tú quieres que haga? Ahora es que comienza el trabajo. Y por esa razón nosotros vemos aquí en este pasaje cómo el apóstol Pablo habla acerca de sus sufrimientos y aflicciones por causa de Cristo. No todos los sufrimientos y aflicciones las vamos a sufrir en las mismas condiciones o al mismo nivel que pueden estarlas sufriendo otros cristianos en esta misma época o en épocas pasadas. Debemos de entender eso, ¿verdad? Quizás nosotros tenemos más libertad como cristianos, no tenemos esa persecución.
de ser llamado cristiano y que alguien nos vaya a meter en la cárcel, como sí ocurría en la época del apóstol Pablo. Y debemos de orar para que eso continúe, ¿verdad? Hasta que el Señor nos llame a su presencia, no se desate una persecución. Pero mis hermanos, nosotros debemos de entender que el Señor nos manda que también estemos dispuestos a sacrificar otras cosas que quizás no conllevan el sacrificio físico. Nos demanda entonces quizás sacrificar tiempo, quizás sacrificar también de nuestros recursos, de lo que Dios nos ha dado para que este evangelio pueda seguir avanzando. Para que pueda seguir avanzando. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice acá, que él estaba sufriendo juntamente con Cristo. Y no hablamos de las aflicciones de Cristo en el sentido de cómo Cristo se sometió a las aflicciones para darnos salvación. No, el apóstol Pablo no está hablando de esto, sino que en pocas palabras lo que el apóstol Pablo está diciendo es que todo aquel que ama a la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, vamos a experimentar sufrimiento por el simple hecho de ser llamados cristianos. No en la misma intensidad, pero va a haber otros detalles que sí van a afectar nuestra estabilidad, incluso hasta emocional. El amor, la fuente del mayor gozo, también va a ser la causa del mayor sufrimiento. El que ama poco va a sufrir poco por la causa de Cristo. Cualquiera que no ama en la iglesia no va a sentir dolor por las manchas que desfiguran la iglesia, o las faltas o los pecados que desacreditan, que desfiguran, que desacreditan la manera en que Cristo ha pedido que su iglesia se presente delante de Él. Cualquiera que no ame a Cristo, pues no puede amar a su cuerpo, la iglesia. Pero por el contrario, cualquiera que no ame a la iglesia, no ama a Cristo, no ama a su cabeza, pues los dos son inseparables. Una persona no puede decir que ama a Cristo cuando no está dispuesto también a sufrir por esa iglesia por la que Cristo murió. Parece que Cristo murió por su iglesia, por esa iglesia invisible de la cual nosotros, como parte de una iglesia local visible, formamos parte cuando el Señor nos trae a salvación. Entonces nadie puede decir que ama a Cristo si no está dispuesto a sacrificarse de igual forma como Cristo se sacrificó por la iglesia. Y eso es lo que el apóstol Pablo había aprendido. Eso era lo que el apóstol Pablo había aprendido, a sacrificarse, a sufrir, a tener aflicciones en su vida a causa del cuerpo de Cristo, que es ¿quién? La iglesia. La iglesia. Mis hermanos, un día, este cuerpo que es la iglesia va a aparecer delante del Señor en perfección absoluta, en hermosura absoluta, como Dios lo ha prometido, como Dios lo ha hablado en su palabra, tanto en Efesios 5:27 como en Apocalipsis 21:2. Va a estar llena de toda gloria, de toda majestad y libre de todo pecado. Pero hasta aquel gran y glorioso día, hasta que llegue ese gran y glorioso día, los verdaderos siervos de Jesucristo, los verdaderos discípulos del Señor, vamos a tener que luchar, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que batallar, vamos a tener que pelear para mantener esta iglesia pura. Y eso era lo que el apóstol Pablo veía. Él lo veía como algo, como un privilegio, que desde el punto de vista humano quizás no es visto como tal. Porque ¿a quién le puede gustar el sufrimiento? ¿A quién le puede gustar la tribulación, las luchas, las batallas, el sufrir, el perder? Pero el apóstol Pablo estaba dispuesto a eso y más por causa del llamado que Dios le había dado. El Señor nos ayude también a nosotros, mis hermanos, a no quedarnos como entes pasivos, sino que el Señor nos dé ese celo santo por las cosas de Dios, que nos lleve entonces a amar a su iglesia, así como Cristo amó a su iglesia. Una iglesia que no será perfecta acá en la tierra, con muchas imperfecciones, con muchas peleas por ganar
en ocasiones hasta perder, pero que se está haciendo el trabajo, que se está preparando para presentársele a sí mismo en aquel día glorioso. Entonces hay que sufrir, mis hermanos, sufriremos por la causa de Cristo, pero que esto no sea una excusa para abandonar el camino. Número 2. ¿Cuál es el mensaje por el que el apóstol está dispuesto a sobrellevar su sufrimiento y dar su vida? ¿Cuál es el mensaje que Dios le ha dado al apóstol Pablo para que él esté dispuesto a sobrellevar ese sufrimiento y esté dispuesto incluso a dar su vida como efectivamente ocurrió? Nosotros lo encontramos en la parte B del verso 25 hasta el verso 27. Lo podemos leer donde dice: a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Eso es el verso 25. Verso 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Mis hermanos, aquí el evangelio se presenta como un misterio. Y los colosenses no podían por menos que conectar esto en sus mentes con esos, entre comillas, misterios paganos, ciertos cultos de aquel tiempo, y probablemente esos cultos, esas sectas, esos movimientos falsos que estaban influyendo en la vida religiosa de la iglesia en Colosas. Esos misterios que en aquella época eran ritos simbólicos que pretendían dar una explicación del origen de la vida, del pecado, de la felicidad o ruina que espera al hombre tras la muerte. Probablemente Pablo, en su camino desde Atenas a Corinto, había atravesado una ciudad llamada Eleusis, que era famosa por esos ritos misteriosos que allí se efectuaban. Hermanos, y él está aquí hablando de misterios, pero a diferencia de esos misterios que eran comunes en la iglesia, o no en la iglesia, sino en Colosas, en la ciudad de Colosas, que posiblemente se estaban infiltrando en la iglesia de Colosas, estos misterios de lo que hace la referencia el apóstol Pablo en esta carta, en estos versos, no está hablando acerca de algo secreto, sino más bien él está hablando de algo que es dado a conocer a todos aquellos a quienes el Señor nos ha concedido acercarnos. Lejos de ser una enseñanza secreta y de que no se entienda, reservada para los pocos iniciados, como en nuestros tiempos también están los movimientos masónicos, nosotros vemos que estos misterios están dirigidos a todo hombre. A todo hombre. Y un punto que Pablo se esfuerza en recalcar: todo hombre. Y no sé si usted se dará cuenta que él recalca en el verso 28, donde él lo menciona cuántas veces. Esos misterios han sido dados a conocer a todo hombre. ¿Cuántas veces usted lo ve ahí en su Biblia? Yo lo veo 3. 3 veces en el verso 28. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, una vez, y enseñando a todos los hombres, segunda vez, con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Hermanos, lo que Pablo dice que es como un misterio, ahora es accesible a todos nosotros. Nosotros no tenemos que ser especialmente inteligentes para entenderlo, ni tenemos que ser ricos para obtenerlo. La sencillez de un niño es suficiente para comprenderlo, y el corazón que conoce su propia necesidad puede recibirlo gracias a la luz del Espíritu Santo. Y esos misterios que el apóstol Pablo hace referencia acá, no sé si es para llamar la atención a la iglesia en Colosas, esos misterios nos han sido revelados. Y ese misterio no siguió siendo el privilegio de una sola nación, como lo eran los judíos, sino que ha sido proclamado a todos los gentiles. Es decir, ¿quiénes son los gentiles?
Nosotros los que no somos judíos. Todo el que no es judío es gentil. Y ha sido proclamado a nosotros. No son ritos, no son tradiciones de hombre, sino que están representados en una persona, estos misterios que el Señor ha dado. Y esa persona es Jesucristo. Es Jesucristo. Como dice esta porción, las riquezas de la gloria de este misterio. Las riquezas de la gloria de este misterio. La manifestación visible de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando hablaba acerca de la gloria, estaba hablando de Dios. Y esa manifestación de la divinidad nosotros la encontramos en Jesucristo. Y hoy está presente en todas las naciones. Y está disponible para todo aquel que le quiera recibir. Y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad dar a conocer estos misterios, como dice el apóstol Pablo, utilizando esa frase del apóstol Pablo. Es nuestro deber que todo el que nos rodea conozca estos misterios. Y Dios llama a aquellos que ha salvado a proclamar estos misterios. Ese es el mensaje que el Señor le dio al apóstol Pablo para que lo comunicara. Es el mensaje que Él nos ha dado a nosotros para que lo comuniquemos de igual forma. Dar a conocer estos misterios de lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios manifestada en Cristo, que es la esperanza de la gloria. Ese es bueno, ahí entramos entonces a lo que es la tercera razón o el propósito para el cual es dado a conocer este misterio. ¿Cuál es el propósito? Bueno, esto lo encontramos allí. Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Eso está ahí en el verso 27. Es a Él, dice el apóstol Pablo, a quien proclamamos. Amén. Antes de explicar entonces el propósito de lo que está haciendo por la iglesia, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. Esos son dos aspectos complementarios de su ministerio. Somos llamados como pueblo de Dios a amonestar a todos los hombres, a enseñar a todos los hombres. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de enseñar? Eso fue lo que el apóstol Pablo, o palabras similares que el apóstol Pablo utilizó cuando se estaba despidiendo de la iglesia de Éfeso en Hechos 20:21, donde el apóstol Pablo dice, testificando del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro llamado, mis hermanos. Esa es nuestra amonestación a todos los hombres. Esa es la gran carga que tenemos. Esa es la gran carga que debemos de estar dispuestos a sobrellevar. Hasta que no entendamos esa gran responsabilidad que tenemos, entonces no estaremos cumpliendo con el llamado que Dios ha puesto sobre nosotros mientras estemos en esta tierra. Es el deber de todo creyente amonestar a todos los hombres, enseñar a todos los hombres acerca del arrepentimiento. Eso debe ser la prioridad número uno de todo cristiano. Sin arrepentimiento no hay salvación, ni tampoco hay progreso alguno en la vida cristiana. El arrepentimiento no es solo para alguien que vaya a Dios por primera vez. Es tanto el deber del cristiano que entiende que esa gracia se nos ofrece diariamente a nosotros en nuestro diario vivir. Por esa razón nosotros como iglesia también tenemos un tiempo para orar, para pedir al Señor misericordia por nosotros, porque necesitamos de ese arrepentimiento constante. Entonces no es solamente que yo soy llamado a proclamar porque ya yo no lo necesito, yo necesito todos los días venir en arrepentimiento y fe delante del Señor. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 8 y 10, él dice que si nosotros pensamos o decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si nosotros decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él, mentiroso. Entonces el arrepentimiento es algo que yo debo de vivir, en mi diario vivir,
valga la redundancia, pero es algo que también debo de proclamar. Es parte de la misión de todo siervo de Dios, condenar el pecado y el error y predicar el arrepentimiento. Y esa es una tarea difícil, y esa es una tarea ingrata, pero es absolutamente esencial cumplirla. Es absolutamente esencial cumplirla. Hace mucho tiempo el Señor habló solemnemente a Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, verso 18. Usted después lo puede buscar en su Biblia y puede confirmar si es así lo que dice. Habló solemnemente Ezequiel de la siguiente forma, pero es una palabra que no solamente fue para Ezequiel, sino que también tenemos una carga nosotros como pueblo de Dios. Ezequiel 3:18. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Cuando usted calla de cumplir con esa misión que Dios le ha dado de predicar el arrepentimiento, de amonestar a todos los hombres, de enseñar a todos los hombres conforme a estos materiales que tenemos incluso como una ayuda. Cuando usted falle en eso, cuando usted no cumple con eso, el impío va a morir por su mal camino, pero Dios va a demandar la sangre de ese impío a usted que no lo ha hecho. Por esa razón el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 verso 16 dijo: ay de mí si no predico el evangelio. Ay de cada uno de nosotros si no estamos dispuestos a predicar ese evangelio por cualquier excusa. Ay de nosotros. Ay de nosotros. Era responsabilidad del apóstol en primer lugar, luego de los pastores, y también de todo creyente en sentido general, enseñar, construir sobre el terreno despejado de antemano por el arrepentimiento, edificar al cristiano en la fe. Es decir, luego que yo he invitado a esa persona que se arrepiente y esa persona ha respondido en arrepentimiento y fe, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Dónde está? ¿Cuál lugar ocupo? ¿Lo suelto? ¿Lo dejo al azar? Ya yo hice mi deber, como yo he visto en algunos cristianos, no, que ya yo le prediqué, ya se arrepintió, ya llené una ficha de cuántos se convirtieron y ya lo solté. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos una gran responsabilidad, es de esa persona guiarla, conducirle a que ella pueda tener una vida de constante conocimiento renovado, un conocimiento renovado de Cristo, para que esa fe se mantenga, para que esa fe siga creciendo, para que esa fe le lleve a no dejar de dar fruto en la vida del cristiano. Porque una fe improductiva que no se expresa en acciones es una fe muerta. Entonces, por esa razón es mi deber, luego de que esa persona ha venido en arrepentimiento y fe, guiarle a que ella pueda dar frutos. Al igual como yo también estoy dando frutos. El apóstol Pablo decía, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Pablo no estaba tratando de producir una fe ciega. Dios no pide una fe fantasiosa, una fe supersticiosa o que no esté adecuadamente reflexionada. El evangelio mismo es sabiduría. Y si bien la fe se basa en lo invisible, eso no significa que sea una fe ciega. Entonces tenemos que entender que esa confianza en Dios desde su conocimiento y a lo largo de nuestro crecimiento procede de conocerle a Él, de experimentarle con nuestro corazón y con nuestra mente. No hay un momento en la vida del cristiano en que no deje de aprender algo nuevo del Señor. Y eso nos lleva entonces para irnos desarrollando espiritualmente, de pasar de ser niños espirituales a ser adultos espirituales.
Dios nos ha dado la salvación y ya la tenemos perfecta y ya vamos para el cielo, pero estamos en un proceso continuo que terminará, concluirá, llegará a su fin cuando partamos de esta tierra, cuando este cuerpo muera, este cuerpo físico muera. Ahí ese crecimiento espiritual que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos, que nos ha puesto por delante para mantenerlo, va a terminar con la muerte física, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito final de todo esto? Poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Amén. ¿Ya usted es perfecto? ¿Ya alcanzó la perfección? Si lo alcanzó, pues ya deje de aprender algo nuevo de parte del Señor. Deténgase, porque ya lo llegó. Ya llegó a donde iba. Pero mis hermanos, sabemos que mientras estemos en esta vida no llegaremos a esa perfección absoluta. Entonces eso nos hace volver a esa insistencia de Pablo en ese aspecto colectivo de la perfección. No es tener una élite, yo soy mejor que aquello, yo soy más maduro que aquel, yo soy mejor, yo estoy más cerca del cielo que aquel. No, mis hermanos. No es esa la meta, no es sentirnos orgullosos por encima de los demás. La meta es que todos podamos ser educados, que todos podamos ser desafiados a ese progreso espiritual, a esa madurez espiritual a través del Espíritu Santo, para que juntos, como un pueblo, como una iglesia, podamos ser presentados delante de Cristo. Y esa era la gran ambición que llevaba al apóstol Pablo a afrontar el dolor, a afrontar el sufrimiento, a afrontar ese alumbramiento espiritual, como le dijo a los Gálatas. Yo por ustedes sufro como si tuviera dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pero esa es la meta de todo cristiano, esa es la meta suya, si usted es cristiano. Y por último el apóstol Pablo dijo, con este fin también trabajo, esfuerzo. Ahí está el verso 29, si usted quiere lo puede leer. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Mis hermanos, nos hemos dado cuenta, los que somos hijos de Dios, del pleno alcance de las gloriosas riquezas del Evangelio. Y nos estamos proponiendo, como el apóstol Pablo, alcanzar esa perfección en Cristo. Hablo a los cristianos. Nos preocupamos por los demás lo suficiente como para corregirles en amor, para enseñarles en sabiduría, hasta que lleguen a estar totalmente maduros en Cristo. Me preocupa ese hermano que no está creciendo, ese hermano que no está avanzando o está avanzando muy lentamente, para yo ayudarle a que pueda llegar a ese nivel de crecimiento como yo voy, como yo estoy llegando. Me preocupa eso. Amamos a la congregación, a los que se dicen ser cristianos lo suficiente como para estar dispuestos a sufrir por esa iglesia, hasta que esa iglesia, porque no eso es, mis hermanos, muchas veces nosotros pensamos que a pesar de que la salvación es algo individual, pero mis hermanos, siempre esa individualidad de la salvación se presenta en un colectivo. Es decir, no es solamente, yo voy para el cielo y me importa que el otro no llegue. No, mis hermanos. Me preocupo yo por esa iglesia, por esa congregación lo suficiente como para estar dispuesto a sufrir por esa congregación hasta que esa congregación aparezca sin mancha o arruga ante nuestro esposo celestial. Me preocupo realmente por ella. Esto no es un asunto de individualidad, mis hermanos. Dios nos manda, Dios nos ordena a formar parte de una iglesia local, visible, y buscar la forma para que esa iglesia pueda ser presentada delante del Señor. Sabemos que en toda iglesia no todos van a ser salvos, pero mi meta no es determinar quiénes no son salvos, sino que toda esa congregación local, visible, pueda ser presentada delante del Señor. Que cada día sea lo más parecida posible a esa iglesia invisible.
la local visible, sea cada día más parecida a esa iglesia invisible. Me preocupo por ella, para que así sea presentada delante del Señor como esa esposa ataviada, lista con ropa blanca para presentársela a su esposo, que es Cristo. ¿Me preocupa eso o no? Porque como les dije, mis hermanos, aquel que no está dispuesto a amar a su iglesia no puede decir que ama a Cristo. Y aquel que ama a Cristo necesariamente amará a su iglesia. Y si estamos dispuestos a eso, entonces lo que nosotros podemos ver acá, que a causa de ello, a causa de amar a esa iglesia, de entregarnos como Cristo se entregó y la amó, entonces nosotros conoceremos algo. ¿Usted sabe de qué? De los sufrimientos, pero también de los gozos de Cristo. Algo de las riquezas del Evangelio, esa esperanza de gloria que es Cristo en nosotros. El Señor nos ayude, mis hermanos, a tomar estas palabras y este ejemplo del apóstol Pablo, para que también nosotros podamos constituirnos en ministros de su santo evangelio, del santo evangelio de Cristo. Que el Señor nos ayude a ello, mis hermanos. Estemos de pie y oremos al Señor.